vendría bien. En el artículo 8 habla del principio de inexcusabilidad y me parece que la redacción es incorrecta. Dice, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, no sirve de excusa para su incumplimiento. Ahí me parece que les faltó una partícula al artículo 8. Después, el artículo 13 también tiene una frase que para mi modo está mal construida gramaticalmente. Dice, está prohibida la renuncia general de las leyes. Yo no renuncio de algo, yo renuncio a algo. Hay una preposición mal empleada, porque si no lo que parece que las que están renunciando son las leyes y no nosotros de las leyes. En realidad tampoco renunciamos de las leyes. Renunciamos en tal caso a los efectos de ciertas leyes, ¿sí? Pero no de la ley en sí misma. No podemos renunciar a lo que dice la ley en general, sino a los efectos que se nos aplican a nosotros. El artículo 14 habla de los derechos individuales y de los derechos de incidencia colectiva. Y dice, en su segundo párrafo, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar el ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Esto está bien en principio, pero si vamos un poco más arriba, vamos a encontrar el artículo 10, que habla del abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilegítimo ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. El artículo 14 repite para los derechos de incidencia colectiva lo que ya estaba dicho antes en el artículo 10. En primer lugar, la repetición en las leyes es innecesaria y además crea, a mi modo de ver, el peligro de que parezca que solamente el abuso de derechos rige en relación con los derechos de incidencia colectiva y no en relación con todos los derechos, como dice el artículo 10. Hasta aquí el título preliminar. Veamos cómo se relaciona el derecho administrativo con el Código Civil. Tengo la impresión que el Código Civil ha tratado discrecionalmente al derecho administrativo y en algunos casos ha regulado cuestiones que son propias del derecho administrativo y en otras cuestiones ha excluido cuestiones que o son del derecho administrativo o son del derecho constitucional. Coincido con el doctor Palazzo que la responsabilidad de Estado es una cuestión constitucional, que luego regulan específicamente ciertas materias, pero ninguno es una provincia exclusiva de la responsabilidad de Estado. En realidad la responsabilidad de Estado es algo propiamente del derecho constitucional. Pero, por ejemplo, se excluye la responsabilidad de Estado. Todos los profesores aquí presentes han hablado algo. Yo no me voy a ir de esta mesa sin decirles algo de lo que pienso de la responsabilidad de Estado. Pero antes veamos, por ejemplo, que habla de las personas públicas, habla de los bienes del Estado, habla de la compensación de deudas entre ministerios. El artículo 930, inciso E, apartado 2, habla de que no son compensables las deudas entre ministerios. ¿Qué tiene que ver el Código Civil con esto? Excluimos la responsabilidad del Estado y hablamos de la compensación de deudas entre ministerios. No tiene mucho sentido, no hay mucho orden en esta exposición. Y luego también se habla de la prescripción de las deudas contra el Estado. Entonces, me parece que al Estado se lo ha tomado muy discrecionalmente y creo que se ha intentado excluir de la responsabilidad del Estado con algún propósito que luego voy a tratar de desentrañar. ¿Qué pasa con las personas públicas? Hay dos cuestiones que me parecen que son mencionables y que deberían ser corregidas. Cuando se legisla en el artículo 146 sobre las personas jurídicas públicas, no se hace mención a las personas públicas no estatales. Las personas públicas no estatales son una realidad constante en nuestro derecho. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es una persona pública no estatal. Fíjense que estoy mencionando algo que es bastante importante. Entonces, me parece que el Código Civil ha omitido esta mención, que creo que es solucionable y por eso creo que vale la pena mencionarlo. El artículo 149, cuando habla de la participación del Estado en las personas jurídicas privadas, para mí tiene una noción un poco confusa. Dice, la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas. Hasta ahí bien. Después dice, sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos u obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Estado como accionista va a tener un derecho diferenciado en relación con los derechos accionistas en relación del interés público? ¿O quiere decir que toda la persona privada cuyo accionista sea el Estado también va a tener un derecho diferenciado respecto de las otras personas privadas? Esto no se sabe. Estos son los artículos que después son semilleros de pleitos, por supuesto en beneficio de nosotros los abogados, loado sea, pero lo que deseamos como juristas es que no haya semilleros de pleitos, sino que el derecho sea previsible. También hay una cuestión que me preocupa, la responsabilidad del Estado lo voy a dejar para el final, pero hay una cuestión que me preocupa del régimen de las obligaciones en moneda extranjera. El artículo 765 dice que la obligación de dar sumas de dinero
Voy a leer la segunda parte del artículo para no hacerlo largo. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Es decir, si contraigo una obligación en dólares, me pueden pagar en pesos a la cotización oficial. Esto es valedero en la medida en que la cotización entre el dólar y el peso sea mínimamente equivalente. En la Argentina, que esto parece que la brecha se agranda todos los días, merced, no obstante los esfuerzos, del Banco Central, daría la sensación que si nos pagan en moneda nacional vamos a perder plata. Y si esta obligación fue contraída por el Estado, más aún. Entonces, yo creo que habría que también hacer alguna corrección en esta materia. ¿Qué pasa con la prescripción? Les voy a leer el artículo actual del Código Civil que tiene que ver con la prescripción de las deudas contra el Estado y les voy a leer el artículo del Código y van a ver la diferencia sustancial que existe. El artículo 3951 del Código Civil dice: el Estado general o provincial y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada y pueden igualmente oponer la prescripción. Es decir, frente a la prescripción, los particulares y el Estado, nacional, provincial o municipal, somos iguales. Esto es el Código Civil del día de hoy todavía. El artículo 2534 del proyecto dice: la prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, excepto disposición legal en contrario. Esto va a dar pie a que una ley excluya la prescripción del Estado o de alguna persona en particular y entonces no seamos todos iguales ante la prescripción. Esto también va a dar un sinnúmero de casos judiciales, porque esto va a dar, les anticipo, esto va a dar un semillero de pleitos porque la ley que se dicte en este sentido, alguien va a decir que es inconstitucional. Por último, el artículo 2546, cuando habla de la interrupción por petición judicial, me parece que omite algo que sería importante y que estaba en el proyecto originario, quizás no legislado de la mejor manera, pero que me parece importante que hubiera estado en el actual. Dice: el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular de derecho ante autoridad judicial, que traduce la intención de no abandonarlo. Yo le agregaría, y creo que esto es una reforma posible, ante autoridad judicial o administrativa. No se olviden que nuestro derecho administrativo muchas veces, antes de ir a una acción judicial, debemos iniciar o un reclamo administrativo previo o debemos plantear un recurso. Y entonces no parece prudente que a ese recurso o a ese reclamo, que son obligatorios, no se les dé efecto interruptivo de la prescripción, porque si no, mucho de ese tiempo de la prescripción se va a estar consumiendo en contra nuestra mientras ese Estado decide o resuelve nuestro reclamo. Entonces me parece que esto también debería ser corregido. ¿Qué pasa en relación con la responsabilidad del Estado? Creo que está quitada adrede para, en definitiva, limitar la responsabilidad del Estado. Y esto es lo que está ocurriendo. Fíjense que hay dos leyes que en este momento están siendo tratadas en paralelo aquí en el Congreso de la Nación: el proyecto del Código Civil y la Ley de Responsabilidad del Estado. El doctor Casañi, que me han precedido en el uso de la palabra, han hablado bastante, yo no quiero aburrirlos con esto, pero hay una cosa que me parece importante y tiene que ver con el alcance de la responsabilidad del Estado en materia de responsabilidad del Estado por acto lícito. Lícito o legítimo, son palabras equivalentes a estos fines. Durante muchos años, y con aval de varios fallos de la Corte Suprema, se ha admitido que la responsabilidad del Estado por actividad ilícita genera una indemnización plena, es decir, de daños y perjuicios y de lucro cesante. Lo normal es que el lucro cesante lo fijen los jueces conforme su buena prudencia y conforme su buena comprensión del caso. Pero no debemos excluirlo por ley, porque si no estamos haciendo triunfar la famosa tesis expansiva de la expropiación, que propiciaba nada menos que Miguel Marenhoff con buena intención, pero que a mi juicio es equivocado. ¿Por qué? Porque la expropiación es un caso único e irrepetible. Es la decisión estatal sancionada por ley por medio del cual se califica la utilidad pública de un bien y se traspasa esa propiedad del ámbito privado al ámbito público. Punto. Pero esto debe ser interpretado restrictivamente y ya el doctor Casaña explicaba cuáles eran los sentidos de la ley de expropiación cuando eliminaba el lucro cesante. Ahora, no lo podemos eliminar, no podemos extender esa limitación a toda la responsabilidad del Estado, porque no toda la responsabilidad del Estado surge de un hecho expropiatorio. Es un solo caso. Entonces, hay casos en donde solamente hay lucro cesante, solamente hay
indemnización si hay lucro cesante. El daño y perjuicio es mínimo. El doctor Casaña mencionaba el famoso caso Jucalán Forestal del año 89. Pero piensen, por ejemplo, los sumarios del Banco Central. Hay personas que se pasan la vida sometidas a sumarios del Banco Central. Yo he tenido casos de personas que han estado 25 años sometidas a sumarios del Banco Central y prácticamente eso les impone una capitis diminutio para trabajar, porque personas que se desempeñan en el ámbito bancario no pueden trabajar luego. La Corte Suprema hace un año y medio, en el caso Los Ícer, declaró la inconstitucionalidad de todo eso por ser contrario al derecho de defensa en juicio. Pero en ese caso, el daño y perjuicio no es tanto el daño emergente, sino el lucro cesante. Estuve 25 años sin poder trabajar o limitado en mi condición laboral. Esto es un lucro cesante. Entonces, me parece que eliminar el lucro cesante de la responsabilidad por acto ilícito es un acto realmente arbitrario, especialmente en un país donde el litigio contra el Estado no es algo que se gana inmediatamente y se cobra menos inmediatamente. Todos sabemos que cada tanto el Estado se declara en quiebra y emite moneda de quiebra, que son bonos de consolidación, luego tenemos que acudir, tenemos que colocar nuestro crédito, tienen que colocar nuestro crédito en la ley de presupuesto del año siguiente, en fin, las deudas contra el Estado no son cheques en blanco. Como síntesis, les diría que tengo una actitud relativamente crítica, en el sentido de Unamuno, a el proyecto del Código Civil en lo que se hace a materia de derecho público. Y además, dos cuestiones. Primero, tenemos un Código Civil que, si bien fue sancionado en 1870, tiene una actualización constante, no solo por las leyes, sino también por la jurisprudencia. Esto va a exigir 10 años por lo menos de nueva interpretación del Código Civil, donde vamos a tener que reacomodar una gran cantidad de cosas. No hay ninguna urgencia. Mañana se sentarán en sus bancas una gran cantidad de nuevos senadores y diputados, tienen 4 y 6 años para pensarlo. Yo realmente, si quisiera terminar esta charla con una palabra, sería la palabra prudencia. No nos apuremos, dejemos que las cosas decanten y esta es una de las leyes más importantes de la República, merece un tratamiento muy serio. Muchas gracias. Gracias, profesor Bianchi. A continuación, el panel queda abierto a las preguntas. Pedimos, por favor, que sean formuladas por escrito. Dirigida al doctor Alberto Bianchi y al doctor Eugenio Palazzo. Pregunta: apartarse del bloque de constitucionalidad en materia de la responsabilidad del Estado, ¿puede comprometer la responsabilidad internacional y en qué medida? Indudablemente, si en un caso tenemos una ausencia de responsabilidad del Estado declarada por nuestros tribunales y esto va a una corte internacional, a la Corte Interamericana, esto es más que probable. Por acá hay un artículo en el proyecto que dice: los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización, ¿no? La parte final del artículo 5. Sin embargo, está expresamente previsto dentro de las normas internacionales que la prisión, en caso de que no sea, en caso de que finalmente, después de una condena, se descubra que una persona es inocente, esto genera indemnización. Si en base a esta norma o el Estado argentino, a través de sus jueces, negara esa indemnización, sin duda que obtendría una condena internacional y un tema de responsabilidad del Estado, ¿no? en sede internacional. Yo coincido con lo que dice el doctor Palazzo. Creo que una ley de responsabilidad de Estado que fuera inconstitucional, y en la ley que se está tratando en este momento advierto algunas inconstitucionalidades, sobre todo por el quantum de la indemnización, porque la indemnización, insisto, la Constitución en el artículo 14 y en el artículo 17, cuando protegen el derecho de propiedad, están protegiendo la indemnización plena, ¿no? El daño y perjuicio no es solamente el daño emergente, es el lucro cesante también. Entonces, toda limitación va a generar una inconstitucionalidad, y toda inconstitucionalidad en algún punto va a generar un reclamo internacional, y creo que podemos llegar a tener un problema en ese momento. Coincido entonces con lo que ha dicho el doctor Palazzo. No quiero agregar nada, simplemente coincidir y
basta para eso ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así creo que este supuesto podría darse. Así que coincido con lo dicho por mis colegas. Otra pregunta. Para el caso de que se hubiese proyectado una ley federal de responsabilidad del Estado, supuesto en el cual no haría falta la adhesión de las provincias, ¿cuál sería el inciso del artículo 75 de la Constitución Nacional que permitiría al Congreso Nacional legislar sobre el tema de una manera uniforme y con carácter federal? Va dirigida a todos. Yo creo que es decir, en principio me parece difícil encontrar una previsión constitucional en el artículo 75. Lo que sí aparece es en el artículo 36 la idea de la regulación de la ética pública otorgada al Congreso. Si se prevé una ley de ética pública y por el contexto del artículo 36 parecería que esta ley de ética pública podría ser aplicable a todos los funcionarios nacionales y provinciales. No se ha hecho así, sino que cada jurisdicción ha dictado su propia regulación sobre ética pública, pero para llegar a una extensión de ese tipo, como la que comentaba el profesor Casaña al inicio, creo que la única alternativa que se me ocurre es ir por ese lado. Yo personalmente creo que no solamente, en primer lugar, no debería haber una ley federal de responsabilidad del Estado. Lo que sí creo es que debe haber en alguna ley nacional o en el propio título preliminar del Código Civil algunas pautas generales, una ley de contenidos mínimos, si la quieren llamar así, de responsabilidad del Estado. Y luego que cada jurisdicción nacional y provincial regulen sus propias leyes. Pero creo que más importante es que eso es que no haya ninguna ley de responsabilidad del Estado. Yo creo que la responsabilidad del Estado es algo esencialmente casuístico. Cada juez en cada caso debe resolver sobre la base de los principios constitucionales qué es lo que se le debe a cada uno. Porque esto es lo que hace a la verdadera esencia del problema. Es algo que es inasible, me parece a mí, para las leyes. No es susceptible de apreciación legislativa, salvo en sus contenidos mínimos. Y esos contenidos mínimos parecería razonable que estén en alguna legislación nacional o, en todo caso, en alguna reforma de la Constitución. Pero no, por supuesto, no en una ley federal, porque esto sería ir en contra del sistema federal de gobierno. Bueno, es fácil hablar último después del doctor Bianchi y del doctor Palazzo, pero como la pregunta es en qué inciso del artículo 75, yo creo que desde el punto de vista formal sería muy difícil establecerlo como ley federal, porque no es un supuesto de los establecidos para ello. Tendríamos que inclusive hacer una lectura y una interpretación del 116 y el 117. Y creo que el artículo 75 lo que prevé, más allá de la excepcionalidad de las normas federales, lo que prevé son las leyes nacionales o las leyes de derecho común. Por lo tanto, creo que el ámbito tendría que ser el 75 inciso 12, y el ámbito podría ser el Código Civil con el alcance que le quiera dar el legislador, hasta donde se lo pueda dar el legislador. Por supuesto que más allá de lo que establezca el artículo 75 inciso 12, es decir, el derecho común, donde se trataría de la responsabilidad del Estado a nivel nacional, la responsabilidad del Estado provincial estaría en el ámbito de cada jurisdicción, y si no podría estar una ley nacional. Por eso digo que mi respuesta es formal a los efectos. No encuentro otro ámbito más que el artículo 75 inciso 12, que es el que habla, en nuestro caso, del derecho común, porque como ya explicó el doctor Palazzo, en nuestro Estado federal, desde nuestra organización constitucional, se estableció que el derecho de fondo estuviera dictado por el Congreso de la Nación y no por cada uno de los estados, como sí en cambio ocurre en los Estados Unidos.
Al doctor Bianchi, ¿usted cree que la reforma en teoría y luego su aplicación puede importar una vulneración de los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relativo a la responsabilidad del Estado? A ver, no creo que lleguemos tan lejos en ese sentido, es decir, de violar algún tratado. Obviamente los tratados seguramente hablan de la responsabilidad del Estado en forma expresa o implícita. Yo no creo que por el hecho de delegar en el derecho administrativo la legislación sobre responsabilidad del Estado, esto sea de suyo violatorio de los tratados internacionales. Pero se puede incurrir en violación de algún tratado si la ley de responsabilidad del Estado es exageradamente restrictiva. Ahí sí. No creo que sea tanto un problema del Código Civil como de la legislación que habilita el Código Civil. Por eso es que me parece importante que el Código Civil establezca ciertos principios generales para evitar que luego una legislación posterior los modifique. Esto es lo que creo yo. ¿Alguien quiere agregarlo? Doctor Bianchi, la indemnización plena de lucro cesante por actividad lícita del Estado ¿no trabaría la posibilidad de modificar la legislación cuando ello respondiera a necesidades sociales reales? La responsabilidad por actividad ilícita en realidad tiene una exigencia que es bastante clara, es el sacrificio individual. En la medida en que yo estoy beneficiando a toda la población y estoy perjudicando a una persona o a un grupo individualizado y pequeño de personas, debo indemnizarlo. Sería lo mismo que decir que la expropiación no debe ser indemnizada porque traba el desarrollo de las obras públicas o el desarrollo de la vida en la comunidad. No, el pagar el daño, no, porque si no, dejaríamos de pagar todos los daños. Imagínense, yo le choco el auto al doctor Dalavía y digo, no, pero usted me está limitando mi derecho a comprar otro auto porque ahora le tengo que pagar el auto a usted. Y el doctor Dalavía dice, bueno, mire, usted me chocó a mí mi auto. En fin, creo que la indemnización de daños y perjuicios debe existir como una reparación de un daño justo, ¿no? Volvamos a Paulo y al digesto, dar a cada uno lo suyo, ¿no? No dañar a nadie. En fin, me parece que en la medida en que la responsabilidad por acto ilícito esté limitada a ese requisito, o tenga como dentro de sus requisitos el sacrificio individual, me parece que es correcto. Ahora, también no podemos caer en la exageración de que toda la sociedad indemnice a toda la sociedad. Esto es lo que no parece lógico, ¿sí? Cuando hay medidas generales y no hay sacrificios individuales, se toleran como carga pública. El doctor Casañe decía que no estaba tan claro cuando el Código habla de responsabilidad del Estado. Sin embargo, hay ramas que sí hacen mención. Hay normas que sí hacen mención. El derecho que menciona el procedimiento sumarial, las normas de la SIGEN, etc., y el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación. El tema es que esto en la práctica se lleve a cabo y se sancione al funcionario por sus acciones u omisiones. Va dirigida a todos. Bueno, a ver, creo que esto da lugar a una reflexión genérica y tiene que ver con la vigencia del Estado de Derecho y tiene que ver con la ética, con el artículo 36 de la ética pública y tiene que ver con aquellos principios que Aristóbulo del Valle, cuando era uno de los primeros profesores de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, caracterizaba como las notas distintivas de una república. Y una de ellas es la responsabilidad del Estado por sus actos y la responsabilidad de sus funcionarios. Creo que todos los que estamos acá, el doctor Casaña en primer lugar, que de alguna manera es nuestro maestro, y nosotros también, tenemos una opinión crítica a este tema, y también nuestra historia del derecho nos ayuda a pensar así. Cuando éramos colonia o virreinato existía el juicio de residencia. Bueno, no tenemos juicio de residencia, pero muchas veces hemos pensado que el viejo artículo 1112 del Código Civil tendría que estar para algo. Entonces, desde ese punto de vista, desde luego lo vemos como un déficit, y el hecho de que haya mención, entre otras normas del ordenamiento,
tal vez es una ayuda a memoria de que algo merece una reflexión, como se ha repetido en esta mesa. Tenemos que centrar el tema en la responsabilidad patrimonial del Estado. Acá las normas del derecho penal, las normas del Código Procesal Penal, las normas sumariales hacen a otros ámbitos de responsabilidad. Entonces, una gran falencia que se nota es que frente a cuantiosas indemnizaciones que paga el Estado, ningún funcionario es condenado judicialmente a reintegrarlas. Esto sí tenía un mecanismo en la vieja ley del Tribunal de Cuentas, en el juicio de responsabilidad, en el juicio de cuentas. En el esquema actual de la ley que origina la auditoría y la sindicatura, en realidad queda en manos de cada uno de los servicios jurídicos, pero sin una previsión orgánica estructurada. Es decir, no aparece la obligación de pagada una indemnización o inclusive citar como tercero al juicio al funcionario que fue responsable del acto y después repetir. Y esta obligación debería estar, si estamos haciendo una ley de responsabilidad del Estado y del funcionario, me parece que un artículo imprescindible, es decir, que alguien dentro del Estado, a mí me parece que esto tiene que estar dentro del Cuerpo de Abogados del Estado, tenga la obligación funcional de tomar las cartas en el tema y jugarlo a fondo, porque de lo contrario tenemos una responsabilidad hipotética que no se lleva a la práctica, es decir, cuántas condenas por repetición de daños abonados a terceros en juicios por responsabilidad de funcionarios tenemos registrados en nuestra jurisprudencia. Yo no recuerdo ninguna. Por cuestiones de tiempo no daremos lectura a las últimas preguntas. A continuación, la doctora Andrea Lara, que es secretaria de la comisión organizadora, va a hacer una breve relatoría de las conclusiones. La doctora Lara, la voy a presentar, es abogada egresada de la Universidad de Mendoza en el año 1996. Fue admitida en el doctorado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza en el año 1998. Es profesora JTP en la Cátedra de Derecho Administrativo II de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesora en la Maestría en Derecho Administrativo de la Economía en la Facultad de Derecho en la Universidad de Cuyo y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan. Es profesora invitada en el doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y en la maestría en Ordenamiento del Territorio con orientación en Planificación Estratégica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es investigadora categorizada, Comisión Regional de Categorización Centro-Oeste del Ministerio de Educación de la Nación, año 2011, autora de diversos artículos y capítulos en obras colectivas de su especialidad, publicados en el país y en el extranjero. Es miembro del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, es secretaria de la Comisión de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, preside la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza en la primera circunscripción judicial, fue directora de Asuntos Legales del Ministerio de Economía de la provincia de Mendoza y asesora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Actualmente es asesora del Honorable Senado de la Nación. Doctora Lara. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad me voy a tomar una pequeña licencia y es no hacer una relatoría estricta, porque todos los que empezamos estamos. Así que, digamos, todos sabemos claramente lo que los expositores han dicho. Sí quiero decir brevemente que hoy creo se rompió un mito, y es que parecía que todos los administrativistas sostenían que la responsabilidad del Estado no podía estar en el Código Civil. Y hoy claramente eso ha quedado claro que no es así. Me parece que además el doctor Casagne ha hecho una muy seria reivindicación de su persona, teniendo en cuenta que, vamos a decirlo, había trascendido muchísimo, sobre todo en los pasillos legislativos, que él era artífice de esta metodología. Hoy ha quedado claro que esto no es así.
La verdad, la conclusión es muy clara en el sentido de que hay una fuerte crítica hacia el proceso legislativo que estamos viviendo. Hay un análisis pormenorizado que es necesario empezar a hacer y que excede la responsabilidad del Estado en sentido estricto, porque este código afecta muchas más instituciones de las que estamos pensando. El doctor Bianchi ha hecho un exhaustivo análisis de muchas de sus disposiciones y yo me permito traerles a colación algunos temas que impactarán fuertemente en las provincias, y esto lo hago desde mi procedencia, desde una procedencia provincial. Este código desconoce las leyes arancelarias locales en materia de honorarios profesionales, y esto va a generar seguramente serias consecuencias a nivel provincial. Regula muy mal la figura del dominio público. El dominio público es un instituto que no encuentra regulación normativa ni definición normativa en toda nuestra historia legislativa, esto todos lo sabemos. El Código Civil aprovecha para introducir una noción y lo hace mal. Y la verdad, esto es muy criticable, porque confunde bienes con cosas, confunde lo público con lo que es de dominio público y dice que todo lo público es inembargable. Y la verdad es que lo público puede ser lo de dominio público o lo de dominio privado, porque no es lo mismo público que dominio público. Y esto nos trae otra consecuencia atada a la responsabilidad del Estado, y es que todo lo que es del Estado es inembargable, con lo cual las consecuencias son evidentemente muy gravosas. Hay instituciones muy caras a las provincias. Vamos a hablar del Camino de Sirga. Hay una regulación que no es estrictamente federal, por lo que limita el derecho de las provincias a regular el espacio que accede a los ríos, que por ejemplo en el caso de Mendoza no son ríos que sirvan al transporte, son ríos esencialmente no navegables y deben tener una regulación que no es la del río Paraná o la de ríos que sí son navegables. Por supuesto, hay las disposiciones que todos conocemos en materia de responsabilidad del Estado. Voy a omitir cualquier referencia a ellas, pero voy a decir que a partir de marzo, si este proyecto de ley tiene sanción completa, se va a generar a nivel provincial una situación de incertidumbre tremenda, que va a estar dada por el hecho de que va a haber una ley nacional que excluye la aplicación del Código Civil, que es el que hoy nos rige, no es el nuevo, porque el nuevo va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2016, y que va a exigir una adhesión especial para ser utilizada. Esto significa que cualquier damnificado en las provincias no va a saber a qué legislación recurrir o a qué principios jurídicos recurrir. Y el problema, digamos, es mucho peor porque no hay una acción colectiva que sirva para repeler o para declarar una inconstitucionalidad genérica en estos casos. Se requiere una declaración individual. Y esto significa esperar 4 años a una sentencia que declare inconstitucional algo que, bueno, en el caso de las leyes provinciales que no existen, no sabemos qué será, o constitucional algo que tampoco sabemos qué es, porque, digamos, no vamos a saber qué normas realmente o principios se están aplicando. Finalmente, yo quiero concluir con parafraseando un poco esto de lo que tanto se ha hablado, de la famosa constitucionalización del derecho privado. Si bien los juristas han querido constitucionalizar el derecho privado, lo que a mí, al menos en lo personal, me queda claro es que el proyecto votado ha hecho es desconstitucionalizar el derecho público. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, la doctora Sacristán cerrará las jornadas. 2 palabras solamente. Muchísimas gracias por haber confiado en esta primera actividad de la comisión. Materiales relativos al tema están en nuestra página web www.comisioncdca.wordpress.com, que es la que está en los programas. Los que se anotaron dando el email van a recibir el certificado por email. Muchísimas gracias. Muy bueno lo tuyo. La única conclusión es que estamos en el principio del régimen exorbitante de un cabezazo.